Hola a todos de nuevo y bienvenidos una vez más a unprofesor.com. En el vídeo de hoy, y este es el primero que hago sobre la historia de España, os voy a contar el proceso de hominización de la península ibérica, es decir, quiénes fueron los primeros pobladores de lo que hoy conocemos como España. Empecemos por el principio. ¿Qué significa hominización? Hominización es el proceso evolutivo de la especie humana desde el punto de vista biológico. Se conoce que se inició en África hace más de 5 millones de años. Así pues, datamos la presencia de los primeros humanos, humanoides, digámoslo así, en África hace más de 5 millones de años. En cambio, en la península ibérica lo más antiguo que se puede datar es de hace 1,2 millones de años, más o menos. Antes de empezar a hablar de la evolución de los homínidos en lo que es la península ibérica, primeramente quiero aclararos ciertos conceptos, como por ejemplo el concepto de prehistoria, que es muy conocido por todos, pero aún así vamos a repasarlo otra vez. Prehistoria es como se conoce al periodo de la vida de la humanidad anterior a todo documento escrito y que solo se conoce por determinados vestigios como construcciones, instrumentos, huesos humanos o de animales. Dentro de lo que conocemos como prehistoria encontramos ciertas clasificaciones dependiendo de las edades y, lo que es más importante, dependiendo de cómo el humano va evolucionando. Así pues, en la prehistoria lo que seguramente más os sonará es la diferencia entre paleolítico y neolítico. Como podéis ver en el esquema que os estoy enseñando, aquí tenéis todas las clasificaciones. Para empezar tenemos lo que es la edad de piedra y por otro lado la edad de los metales. Dentro de la edad de piedra encontramos el paleolítico, subdividido entre paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior, y neolítico. Una vez acabado este periodo, empieza el periodo de la edad de los metales, subdividido en la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Estas fechas que os estoy enseñando en el esquema son más o menos aproximadas, es decir, que cada historiador, cada libro propone unas fechas un poco distintas, pero básicamente son estas. Así pues, primero tenemos que remarcar, porque es en los periodos que más nos interesan en este vídeo, cuál es la diferencia entre paleolítico y neolítico. Para empezar, la alimentación. En el paleolítico, la gente dependía de la caza y de la recolección de víveres para su supervivencia, mientras que en el neolítico ya descubrieron la agricultura y la ganadería, llevando a depender principalmente de los productos derivados del cultivo y de la domesticación de los animales. Respecto al modo de vida, en el paleolítico los humanos eran principalmente nómadas, es decir, que no tenían una residencia fija, se iban moviendo de aquí para allá. Mientras tanto, en el neolítico se convierten en sedentarios, crean comunidades que dan origen a las primeras ciudades y pueblos. Respecto a la indumentaria, en el paleolítico la gente se cubría con pieles de animales, mientras que en el neolítico el ser humano ya inventa el tejido y empieza a crear ropas de lana, lino y algodón. Respecto a la ocupación, en el paleolítico todos los humanos trabajaban para conseguir comida, participando tanto en la caza como en la recolección de víveres. Mientras tanto, en el neolítico ya se da una división de trabajo entre los hombres y las mujeres. Por un lado, los hombres se dedican más a la seguridad, la ganadería y la pesca, mientras que las mujeres se encargan de la agricultura y de la educación de los niños. Si nos fijamos en los descubrimientos más importantes de cada periodo, sin duda el descubrimiento más grande del paleolítico es el uso del fuego, mientras que en el neolítico es el uso de la agricultura. Y finalmente, refiriéndonos a las herramientas, en el paleolítico la mayoría de las herramientas eran simplemente piedras rotas sin mucho pulimiento, mientras que en el neolítico las herramientas estaban más trabajadas y cuidadosamente pulidas. Una vez clara la diferencia entre lo que es el paleolítico y lo que es el neolítico, vamos a ver la evolución de los homínidos dentro de lo que es la península ibérica. Primeramente, tenemos el Homo antecesor, que pertenece al periodo del paleolítico inferior. Este es considerado el primer homínido que pobló Europa y sus restos han sido hallados en las excavaciones de Atapuerca. Este Homo antecesor es descendiente de los primeros homínidos que poblaron África. Su tamaño y fisonomía es muy parecido al del Homo sapiens y se cree que habitaba en el sur de Europa. También se cree que practicaba el canibalismo, cosa que era bastante común en las primeras especies de homínidos. Importante, este Homo antecesor no es considerado antecesor del Homo sapiens, pues pertenece a una rama evolutiva distinta. Seguidamente tenemos el Homo heidelbergensis, el cual pertenece al Paleolítico inferior. Este fue el primer homínido en llegar al centro y al norte de Euroasia. Su tamaño y constitución son mucho más fuertes que el que hemos visto anteriormente, el Homo antecesor. Se cree
que estos fueron los primeros homínidos que empezaron a usar herramientas como puntas y raspadores, y también se cree, aunque no se han encontrado pruebas, de que fueron los primeros en empezar a enterrar a sus muertos. Después tenemos el Homo neanderthalensis, o como muchos lo conocemos, el hombre del Neandertal. Este homínido pertenece al periodo del Paleolítico inferior y medio. El hombre del Neandertal habitó a lo largo de Europa y Asia Occidental hasta más o menos el Paleolítico medio. Es muy parecido al Homo sapiens, aunque tiene una constitución más fuerte. Al igual que su predecesor, tenía una cierta industria a la hora de crear herramientas, aunque era más avanzada que la anterior. De estos homínidos se sabe seguro que enterraban a sus muertos y desarrollaron lo que conocemos como la cultura musteriense. Y finalmente aparece lo que es hoy en día nuestro antepasado directo, el Homo sapiens, el cual pertenece al periodo del Paleolítico superior. Este homínido apareció por primera vez en África y emigró a Europa hace unos 40.000 años. Se sabe que usaba herramientas más sofisticadas y complejas que las del Homo neandertal y fue el primero en mostrar indicios de actividad artística, lo que hoy conocemos como el arte franco-cantábrico. Es lo que muchos de nosotros conocemos hoy como las pinturas rupestres de Altamira. Todos estos homínidos de los que os he hablado estaban adaptados a unas temperaturas brutales. Para entonces, Europa estaba gobernada por un clima glacial completo y se sabe que se dedicaban básicamente a la caza y a la recolección y sobre todo estaban distribuidas en pequeñas tribus nómadas. Por supuesto, todas estas especies de homínidos irán evolucionando poco a poco, finalmente imperando el Homo sapiens. Y eso es todo. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Dudas, problemas, tanto en comentarios como en la web de unprofesor.com, donde os contestaré lo más rápido que pueda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hola a todos de nuevo y bienvenidos una vez más a unprofesor.com. Hoy lo que os voy a contar son los pueblos prerromanos que habitaron en la península ibérica. Empecemos por el principio. ¿Qué entendemos por pueblos prerromanos? Pues bien, los pueblos prerromanos son aquellos pueblos indígenas de las zonas que más tarde serían conquistadas por el Imperio Romano. Así pues, cuando estamos hablando de poblados prerromanos de la península ibérica, estamos hablando de todos aquellos poblados, tribus indígenas previas a la conquista del Imperio Romano. Para empezar, nos situamos en el primer milenio antes de Cristo. Según la tabla que os enseñé en el vídeo anterior, esto coincidiría con la Edad de Hierro, pero también coincide con un periodo de la historia llamado el periodo protohistórico. ¿Y qué es el periodo protohistórico? Conocemos que la protohistoria o el periodo protohistórico es el periodo de la vida de la humanidad siguiente a la prehistoria, del que se poseen tradiciones originalmente orales. Dentro de este periodo, el hecho más importante que sucede y que nos concierne a nosotros, que estamos haciendo historia de España, es la llegada de distintos poblados a lo que es la península ibérica. ¿Y cuáles son estos poblados? Por un lado, tenemos los pueblos indoeuropeos, que llegaron a la península a través de los Pirineos. Se cree que estos pueblos indoeuropeos eran procedentes de la India y de Medio Oriente. Por otro lado, tenemos los colonizadores, básicamente fenicios y griegos que fundaron distintas colonias a lo largo de las costas del Mediterráneo. A lo largo de los siglos, estos extranjeros que llegaron de fuera de la península para quedarse fueron manteniendo más o menos relación con los propios indígenas de la península. Así pues, se desarrollaron una serie de poblados dentro de la península ibérica que son lo que conocemos como los poblados prerromanos. Vamos a repasarlos. Primeramente, vamos a hablar de aquellos pueblos que se cree, lo cual no está demostrado, son todo teorías, que descienden o proceden de lo que hemos llamado los indoeuropeos, que os lo he contado hace un momentito. Dentro de los indoeuropeos tenemos los tartesos. Los tartesos era un poblado bastante avanzado culturalmente que estaba asentado en la Andalucía occidental durante aproximadamente la Edad de Bronce o la Edad del Hierro. Este nombre fue dado por los griegos, los cuales creían que eran la primera civilización de Occidente. Aún hoy en día se desconoce su origen, como he dicho, aunque muchas veces se los considera como un pueblo indoeuropeo. Los tartesos entraron en contacto con los fenicios, por lo que se desarrollaron económicamente y culturalmente. También sabemos que los tartesos desaparecen a finales del siglo VI a.C. Seguidamente tenemos a los celtas. Se cree que los celtas ya habitaban la península en el año 900 a.C. Estos pueblos celtas, de los cuales tenemos mucha variedad, habitaron en lo que es el norte y el oeste de la península y se mantuvieron muy aislados de las influencias de los colonizadores.
Una hipótesis muy aceptada dentro de la historia es que los celtas son de origen indoeuropeo, aunque como os he dicho anteriormente no está demostrado, son simplemente hipótesis. Estos dos pueblos que hemos visto ahora se cree, remarco eternamente, se cree que son de origen indoeuropeo. Por otro lado tenemos los pueblos que son colonizadores. Primeramente tenemos a los fenicios, los cuales llegaron a la península ibérica entre el 1100 y el 800 a.C. Aquí no hay una fecha segura. Los fenicios, los cuales eran procedentes del Líbano, se asentaron a lo largo de la costa andaluza, Levante e Ibiza. Es importante remarcar que fueron los fenicios los que fundaron la ciudad de Gadir, lo que hoy conocemos como Cádiz. Los fenicios eran famosos por su gran actividad comercial a lo largo de todo el Mediterráneo, y cabe destacar que fueron también los primeros en nombrar a la península ibérica Hispania. Juntamente con los fenicios podemos destacar a los cartagineses. Los cartagineses son datados del siglo VI a.C. y son descendientes de los fenicios que fundaron la ciudad de Cartago. En el siglo III a.C., el general cartaginés Almícar Barca invadió el sur de la península. Cabe decir que gracias a los cartagineses, los procesos industriales y agrícolas que existían en la península mejoraron notoriamente. Dentro de los pueblos colonizadores también encontramos a los griegos, aunque su influencia dentro de la península ibérica fue más leve que los fenicios. Se sabe que los griegos empiezan la colonización del Mediterráneo por el año 800 a.C. y se asentaron también en la costa del Mediterráneo. Cabe destacar que fundaron ciudades como Emporio o Rode, que son conocidas hoy en día como Ampurias y Rosas. Al igual que los fenicios, los griegos dominaban el comercio a lo largo de todo el Mediterráneo. Todos estos poblados de los que os acabo de hablar procedían de fuera de la península ibérica. Ahora bien, ¿qué poblados indígenas encontramos dentro de la península ibérica? Pues bien, dentro de la península ibérica podemos distinguir tres grandes grupos de pueblos indígenas. Por un lado, tenemos a los íberos, descendientes de los primeros pobladores de las costas del Mediterráneo. Los íberos, los cuales datan de finales de la Edad de Bronce, estaban situados en el levante y el sur de la península. Cabe decir que los íberos entraron en contacto tanto con griegos como con fenicios, y esto enriqueció enormemente tanto su economía como su cultura. Por otro lado, tenemos a los celtíberos, los cuales eran una fusión de los pueblos indígenas de la meseta con los poblados celtas. Y tercero, tenemos a los pueblos del norte, que son distintos poblados, son los galaicos, los astures, los cántabros. Son pueblos mucho más primitivos que los otros y están situados desde Galicia hasta el Pirineo aragonés. Pues bien, estos son los pueblos más importantes que habitaron la península ibérica antes de la conquista de Roma. En el siguiente vídeo os voy a explicar todo el proceso de romanización que sufrió la península ibérica. Y como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Dudas, problemas, tanto aquí en comentarios como en la web de unprofesor.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hola a todos de nuevo y bienvenidos una vez más a unprofesor.com. En el vídeo de hoy lo que os voy a contar es el proceso de romanización que sufrió la península ibérica. Recordando brevemente el vídeo anterior, os conté que había ciertos poblados que vivían en la península ibérica. Teníamos los cartagineses, los tartesos, los fenicios, los griegos. ¿Qué sacamos en conclusión? Que no hay una unidad política dentro de lo que es la península ibérica. Así pues, la romanización de la península ibérica se inició con lo que se conoce la conquista romana de la península. Pero empecemos por el principio. ¿Qué entendemos por romanización? Romanización es el proceso de asimilación de la forma de vida y la cultura romana por parte de los pueblos invadidos por el Imperio Romano. Hay que tener en cuenta que muchos de los poblados que habitaban en la península aceptaron, entre comillas, esta invasión del Imperio Romano, este proceso de romanización. ¿Por qué? Porque ya sus costumbres estaban muy arraigadas a lo que era la cultura romana, entonces no supuso un gran problema. En cambio, poblados como los celtas, que habitaban más bien al norte de la península, no llegaron del todo a romanizarse bien, o la romanización, si se dio lugar en ese sitio, fue más bien superficial. Veamos ahora, pues, las fases de la conquista romana de la península ibérica. Primeramente, nos situamos en el 218 a.C. En este año encontramos la primera intervención de las tropas romanas en la península ibérica. Para entonces, Roma se encontraba en pleno conflicto con Cartago por el dominio del Mediterráneo occidental, es lo que hoy conocemos como las guerras púnicas.
Los romanos intervienen en la península ibérica para intentar cortar el abastecimiento de las tropas cartagineses que procedía de sus territorios de la península, aparte de que suponían una amenaza por su extensión territorial. En el año 197 a.C., los romanos ganarán esta guerra tras la ocupación de Cartagena y pasan a controlar gran parte del territorio costero de la península, desde los Pirineos hasta el sur de Portugal. Seguidamente, tenemos las guerras celtíbero-lusitanas, que se llevaron a cabo entre el 154 y el 133 a.C. Esto supuso la ocupación romana de la Meseta y Portugal. Hay que destacar que aquí los que presentaron especialmente lucha fueron los celtíberos. Después ocurrieron las guerras cántabro-astures, que ocurrieron del 29 al 19 a.C., y esto supuso la ocupación de la franja cantábrica. El fin de la conquista romana de la península llega con la victoria por parte del Imperio Romano de estas guerras cántabras que os acabo de mencionar. Para entonces nos encontramos en la época de Augusto, que es el primer emperador de Roma. Así pues, la península ibérica pasará a conocerse para entonces como Hispania. Roma introdujo en Hispania, tanto por métodos represivos como por vía pacífica, elementos propios de su organización social, cultural y política, que entraron en contacto con las sociedades indígenas que ya se encontraban en la península. Así pues, se produjo una relación de dialecto entre lo romano y lo indígena de la península. Los elementos romanos terminaron por imponerse. Es el proceso que os he esmentado anteriormente, conocido como romanización. Cabe destacar que el proceso de romanización de la península ibérica supuso un cambio enorme para todos aquellos poblados indígenas que habitaban en la península ibérica. Estamos hablando tanto de culturalmente como de económicamente. Pero bien, ¿cuáles fueron los puntos claves para que esta romanización se pudiera llevar a cabo? Para empezar, los romanos fundaron un gran número de ciudades a lo largo de la península. Esta extensión de poblaciones romanas a lo largo de Hispania ayudó enormemente al proceso de romanización. También cabe destacar la importancia del ejército romano, pues los indígenas de la península se enrolaban en el ejército romano, lo cual a su vez era un gran método de promoción social. También tenemos que darle especial importancia al hecho de otorgar la ciudadanía romana a los indígenas de la península, pues ser ciudadano romano te otorgaba derechos tanto políticos como jurídicos. Finalmente, cabe resaltar la integración de la península en los círculos económicos y comerciales del Imperio Romano. Así pues, la península se convierte en una especie de colonia romana donde se cultiva primordialmente el vino, el trigo y los olivos. Hay que tener en cuenta que de la península ibérica surgieron personajes tan importantes como Séneca o el que siguió el futuro emperador Trajano. Y hasta aquí el proceso de romanización de la península ibérica. En el siguiente vídeo lo que os contaré es la caída del Imperio Romano y los efectos que esto tuvo sobre la península ibérica. Como siempre, gracias por ver este vídeo. Si tenéis dudas, cualquier problema, cualquier pregunta, podéis hacerlo tanto en comentarios como en la web de unprofesor.com, donde también encontraréis ejercicios para repasar lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hola a todos de nuevo y bienvenidos una vez más a unprofesor.com. En el vídeo de hoy lo que os voy a contar es la caída del Imperio Romano y la llegada de los visigodos a la península ibérica. Primeramente nos situamos en el año 376. En este año el Imperio Romano está siendo invadido por los visigodos. Los visigodos, que son un pueblo de origen germano, empiezan a invadir a lo largo de todo el Imperio Romano. En el año 378 sucede lo que conocemos como la Batalla de Adrianópolis, en la cual resultan vencedores los visigodos, y en el año 410 Roma es saqueada por los pueblos visigodos. Pero ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo es posible que los visigodos, los cuales militarmente hablando eran bastante inferiores a lo que es el Imperio Romano, pudieran vencer de esta manera a los romanos, los cuales habían gobernado todo el Mediterráneo durante tanto tiempo? Pues bien, el motivo fue que el Imperio Romano tuvo que hacer frente a una serie de crisis que debilitaron todo el imperio de forma general, y esto fue aprovechado por los visigodos para plantarles cara y finalmente ganarlos en batalla. Pues bien, veamos a continuación cuáles fueron los elementos que hicieron que el Imperio Romano cayera definitivamente y que vencieran los visigodos. Uno de los motivos fueron las enfermedades. Entre el 251 y el 266 se produce la primera gran epidemia conocida de la historia que fue capaz de afectar a todo el ámbito mediterráneo. Es lo que conocemos como la peste de Cipriano. Hoy en día desconocemos cuál fue la enfermedad que provocó esta epidemia tan grande, la famosa peste de Cipriano, pero lo que sí sabemos es que no tiene nada que ver
con la famosa peste negra que azotó Europa en el año 1348. Seguramente muchos expertos creen que fue un tipo de enfermedad que vino desde las costas de Asia. De todas maneras, hoy en día la información que tenemos es más bien poca, pero sabemos que esta enfermedad, la peste de Cipriano, azotó todas las costas del Mediterráneo. Otro elemento a tener en cuenta es la inestabilidad política. Durante sus 5 siglos de historia, el Imperio Romano se vio amenazado tanto por guerras civiles como por intentos de conquista por parte de otros pueblos. Tanta inestabilidad política, ¿qué provocó? Provocó pues una gran crisis económica y también una ruptura del equilibrio económico que existía dentro del imperio. Mientras que el sector oriental del imperio se iba enriqueciendo, el sector occidental fue empobreciendo. ¿Y esto qué provocó? Provocó aún más crisis y más malestar social dentro del imperio. Respecto a la gran crisis económica, se elevaron tanto los impuestos como las contribuciones y empezaron a aparecer temas como la inflación, el desempleo, el mercado negro y la especulación. Otro elemento que fue crucial para la caída del Imperio Romano fue el cristianismo. Tenemos que tener en cuenta que el cristianismo, en sus orígenes, era un movimiento de carácter revolucionario. Tenía ciertas exigencias, como el fin de la adoración al emperador o la liberación de todos los esclavos. Hay que tener en cuenta que también solicitaban la igualación de todos los hombres como hermanos, tanto si fueran ciudadanos como bárbaros. Teniendo estos datos en cuenta, es normal entender entonces por qué los romanos insistían tanto en perseguir y castigar a todos los cristianos. Suponían una amenaza para el bienestar del imperio y fueron uno de los motivos por el que el Imperio Romano acabó cayendo. Finalmente, tenemos que tener en cuenta el excesivo poder que tenían los soldados del imperio. El peligro inminente de que los pueblos germanos en la frontera noroeste llegaran a Roma obligó al imperio a mantener en armas a un ejército de más de 500.000 de legionarios, quienes comenzaron a usar la fuerza para nombrar a los emperadores que les prometían favorecerlos. Esto fue uno de los motivos que provocó una gran inestabilidad tanto política como social. La crisis definitiva del Imperio Romano llega con la muerte del emperador Teodosio. Al morir, Teodosio divide el Imperio Romano en 2 partes. Por un lado, le da la parte occidental a su hijo Arcadio, mientras que la parte occidental se la da a su hijo Honorio. Esto supuso un gran problema porque ya está dividiendo el Imperio Romano en 2 partes, en 2, emperadores distintos. Esto creará una cierta debilidad que los visigodos aprovecharán para invadir Roma. Tal y como os he dicho al principio del vídeo, el año 410 Roma es saqueada por los visigodos. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando en la península ibérica? Pues bien, el año 409, 3 pueblos invasores de origen bárbaro llegan a la península y la conquistan. Estos 3 pueblos bárbaros fueron los suevos, que se establecieron en Galicia, los vándalos, que se establecieron en Andalucía, aunque posteriormente llegarían al norte de África, y finalmente los álanos, que se establecieron en el sur, aunque posteriormente se perdió todo rastro de este pueblo. Llegados a este punto, entran en juego los visigodos, que llegan a la península ibérica. Hay que tener en cuenta que los visigodos no llegan a la península ibérica con intención de conquistar, como los otros pueblos bárbaros que os he dicho. Ellos llegan a la península ibérica como aliados del Imperio Romano para sacar a los pueblos bárbaros que os he comentado anteriormente. Aunque finalmente los visigodos acabarán quedándose en la península ibérica y establecerán el centro de su reino en Toledo. Hay que decir que los visigodos llegaron en pequeño número a la península y de buenas a primeras esto no convenció nada a los habitantes hispanos de la península. Para poder integrarse completamente y poder así tener el dominio de la península ibérica, los visigodos tuvieron que superar 3 problemas muy importantes. Por un lado, los visigodos tuvieron que unificar políticamente la península. Los visigodos tuvieron que conquistar ciertos territorios de la península que en principio escapaban a su control. El año 585, Leovigildo conquistó el reino de los suevos en Galicia. En el 622, Suintila conquistó Andalucía de los bizantinos. Solamente los vascones y otros pueblos del norte de la península mantuvieron un cierto grado de semi-independencia. También hubieron problemas religiosos. Los visigodos eran arrianos, mientras que los hispanorromanos eran católicos. En el tercer concilio de Toledo, el año 1589, Recaredo obligó a los visigodos a convertirse en el catolicismo. Finalmente, había ciertos problemas legales. Visigodos y hispanorromanos mantuvieron una cierta división legal hasta que en el año 654 Recesvinto unificó la legislación de ambos pueblos.
Básicamente resumiendo, los visigodos lo que aportaron fue una estabilidad política. Lo que eran cuestiones culturales y religiosas siguieron estando de mano de los hispano-romanos, de los hispanos que ya vivían en esta península. Pero los visigodos aportan una cosa que fue elemental para la Europa de la Edad Media, y eso fue el sistema feudal. El feudalismo o sistema feudal fue una forma de organización social y política basada en las relaciones de vasallaje. Esto significa que se basa en la relación entre un vasallo y un señor feudal. Políticamente hablando, el feudalismo se caracteriza por una descentralización del poder, es decir, que no todo el poder recae en manos de un emperador o un rey. También hay que tener en cuenta el poderoso papel influyente de la Iglesia y el poder también que ejercía la nobleza a través de relaciones de lealtad y protección que ofrecían al rey a cambio de dominios y títulos nobiliarios. Socialmente hablando, la sociedad de un sistema feudal está jerarquizada de forma piramidal en estamentos sociales. Por un lado tenemos el estamento de los privilegiados, entre los que obviamente se encuentra la nobleza, la realeza y el clero, y por otro lado los no privilegiados, que es el resto de la población, basándonos básicamente en siervos y campesinos. La economía de un sistema feudal acostumbra a estar normalmente basada en la agricultura y en la ganadería. La fuente de riqueza estaba en la propiedad de las tierras, que estaba en manos de los ya esmentados señores feudales. El trabajo de estas tierras recaía en la mano de los siervos, los cuales trabajaban las tierras y encima tenían que pagar un tributo a los señores feudales. En esta época de sistema feudal no había industria, sino que los productos eran realizados por artesanos. Como apunte final, os diré que este sistema feudal, que para nosotros podría resultar quizás tan injusto, no fue abolido hasta el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Estamos hablando de un sistema que hizo que los pobres siempre fueran pobres y que los ricos siempre se mantuvieran en el poder, que no hubiera una posibilidad de escalar socialmente. Esto es esencial para entender toda la historia de Europa y hay que tenerlo en cuenta para entender todas las revoluciones burguesas que llegaron a partir del siglo XVIII. Y eso es todo. Como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si tenéis cualquier duda, cualquier problema, tanto aquí en comentarios como en la web de unprofesor.com, y allí también encontraréis ejercicios para repasar lo que os he explicado hoy. En el siguiente vídeo os voy a explicar la España del Al-Ándalus. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hola a todos de nuevo y bienvenidos una vez más a unprofesor.com. En el vídeo de hoy lo que os voy a contar es lo que conocemos la España del Al-Ándalus. Comencemos por el principio. ¿Qué es Al-Ándalus? Al-Ándalus es el nombre que los musulmanes dieron a los territorios de la península ibérica que ellos mismos dominaron políticamente entre los años 711 y 1492. Primeramente nos situamos en el siglo VII después de Cristo. Nos encontramos que en el reino visigodo de la península ibérica hay una cierta inestabilidad política, pues hay muchos desacuerdos entre el rey y la nobleza. Esto que provocó una guerra civil, y esta guerra civil fue aprovechada por los musulmanes para apoderarse de toda la península. Así pues, los musulmanes decidieron invadir la península y derrotaron al último rey visigodo el año 711 en lo que conocemos como la Batalla de Guadalete. Los musulmanes recuperaron la economía urbana que se había iniciado en la antigüedad, rompiendo así con el proceso de ruralización que se había iniciado en el Bajo Imperio Romano. Así pues, los musulmanes desarrollaron una importante agricultura del regadío, que consiguió abastecer a los nuevos centros urbanos. Asimismo, introdujeron nuevos cultivos como el arroz, el algodón o la caña de azúcar. Ciudades como Córdoba, Sevilla, Toledo, Granada se convirtieron en centros artesanales y de comercio, y en ellas residían los grandes propietarios de las tierras que demandaban productos artesanales de lujo. Hay que mencionar que la artesanía andalusí, basada en tejidos de seda, algodón y lino, fueron famosas a lo largo de todo el Mediterráneo. Teniendo todo esto en cuenta, en el siglo X Al-Ándalus se ha convertido en la principal potencia comercial del occidente. Esto es muy importante, pues se establecerán una serie de rutas comerciales a lo largo de todo el Mediterráneo. Las rutas comerciales más importantes eran las de Europa, con las que se obtenían tanto armas como esclavos, las del norte de África, con lo que también se obtenían esclavos y aparte grandes cantidades de oro, y las rutas de Bizancio y Oriente, donde se conseguían productos de lujo como seda y especias. Hay que tener en cuenta que en el siglo X Al-Ándalus estaba gobernado por lo que conocemos como el Califato de Córdoba.
Entrando en el campo social, la sociedad del Al-Ándalus se dividía tanto económicamente como por cuestiones etnorreligiosas. Así pues, veamos a continuación cómo se dividía la sociedad de la península ibérica en estos años del Al-Ándalus. Primeramente, hay que destacar la aristocracia árabe, la cual estaba dividida entre clanes. Hay que resaltar que es este sector de la sociedad los que tenían las propiedades de las mejores tierras y los más altos cargos del Estado. Por otro lado, tenemos a los bereberes, originarios del norte de África, los cuales tuvieron que conformarse con las peores tierras y se dedicaban al pastoreo. Esta clase social tuvo muchísimos problemas con los árabes. También tenemos los muladíes, o lo que conocemos como los nuevos musulmanes de origen hispano. Estos ocupaban un rango inferior entre los musulmanes. Hay que tener en cuenta que la conversión al Islam no era obligatoria, pero era un modo de promoción social. Tengamos también en cuenta a los judíos, que tenían mucha consideración social y algunos pertenecían a la élite tanto intelectual como científica. Finalmente, tenemos que destacar a los mozárabes, o lo que conocemos como también cristianos, los cuales eran realmente muy numerosos. Aunque este número fue disminuyendo durante el Emirato y el Califato de Córdoba, pues se dieron un gran número de conversiones al Islam, o también se dieron el caso de que los mozárabes emigraban al norte de la península, sus relaciones con los musulmanes se fueron deteriorando. De todas maneras, los mozárabes mantenían sus propias leyes, religiones e incluso los gobernantes. Hay que tener en cuenta que la conquista de la península ibérica por parte de los musulmanes fue un proceso que realmente se llevó a cabo muy rápido. Hubo ciertos factores que propiciaron que esto fuera tan rápido. Veámoslos a continuación. Primeramente, tenemos que tener en cuenta la crisis interna que sufría la monarquía visigoda. En el año 711 nos encontramos que los visigodos se encuentran en plena guerra civil por mano del rey Rodrigo. También hay que tener en cuenta el desinterés de buena parte de la población hispana por el mantenimiento de un sistema de explotación agrario muy duro protagonizado por la nobleza visigoda, lo que se ha comentado anteriormente como el sistema feudal. Hay que tener en cuenta que parte de esta población hispana colaboró de forma abierta con los musulmanes. Para acabar, hay que tener en cuenta que los musulmanes eran altamente tolerables con los pueblos conquistados, es decir, que respetaban tanto las tradiciones sociales y religiosas de cristianos y judíos por igual. Y hasta aquí la historia de la conquista de la península por parte de los musulmanes. En el siguiente vídeo lo que os voy a contar son todos los siglos durante los cuales los musulmanes estuvieron en la península. Como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si tenéis cualquier duda, cualquier problema, me lo podéis poner tanto aquí en comentarios como en la web de unprofesor.com, donde aparte encontráis resúmenes y ejercicios para repasar lo que os he explicado hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a unprofesor.com. En este vídeo lo que os voy a explicar son las causas de la Guerra Civil Española. Primeramente, hay que recalcar que todos los datos que os voy a dar ahora son muy resumidos. Estamos hablando, como siempre que os he hablado de un conflicto bélico, de un problema demasiado extenso como para resumirlo tan solo en 10 minutos. Así que básicamente os voy a dar, digamos, los eventos más conflictivos que llevaron al golpe de Estado de 1936. Rememorando rápidamente lo que os conté en el vídeo anterior, España estaba sumida en la Segunda República Española. Esta Segunda República Española está dividida en 3 periodos distintos. Os conté que sobre todo en el primer y en el segundo periodo empezaron una serie de reformas con el fin de intentar modernizar España. España era para entonces un país que se había quedado muy atrasado respecto a los otros países de Europa. Pues bien, durante esta Segunda República Española hubo ciertos eventos violentos que acabaron propiciando la Guerra Civil Española. ¿Y cuáles fueron estos eventos violentos de los que hablamos? Por ejemplo, uno de estos eventos violentos fue la quema de conventos en 1931. Como recordaréis, os hablé de esto en el vídeo anterior. Más que nada es una ola de violencia anticlerical. Se queman conventos sobre todo en Madrid y Barcelona. A los pocos meses de proclamarse oficialmente la República, empieza una reorganización de los partidos de derechas, pues estos estaban realmente molestos con el gobierno de izquierdas que tenía para entonces la República. Estamos hablando, por ejemplo, de los partidos más conservadores que van de mano de la Iglesia. Otro problema de la Segunda República también fue los grupos anarquistas. Estos grupos anarquistas acostumbraban a responder violentamente ante cualquier medida con la que no estuvieran de acuerdo. Otro de los problemas con los que tuvo que enfrentarse la República Española
fue el 10 de agosto de 1932, cuando el general Sanjurjo intentó un golpe de Estado, que resultó fallido. Este golpe de Estado, también conocido como la Sanjurjada, dejaba en relevancia la actitud por parte del ejército y los sectores de derecha respecto a la política de la República. La izquierda reaccionó ante esto aprobando ciertas leyes de la República, entre ellas el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En 1933 se constituye la CEDA, que es una agrupación de los grupos de derecha que están dispuestos a aceptar el gobierno de la República. Hay que decir que obviamente, aunque no estamos hablando de que esto sea un acto violento, sí que marcará el futuro de la República Española y hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, la Falange y la Jons ya empezaban a actuar como un frente fascista, ya que sus miembros, muchos de los cuales eran paramilitares, se dedicaban a actuar en las calles con actitud intimidatoria contra los obreros. Mientras, el gobierno se iba resquebrajando entre las opiniones distantes de republicanos y socialistas. Así pues, la derecha va ganando fuerza y voz tanto dentro del gobierno como para la opinión pública. El 19 de noviembre de 1933 se convocan elecciones. ¿Y quién resulta ganador? Pues los partidos de derecha. Esta victoria fue debida a la unión de todos los partidos de derecha frente a la desunión de la izquierda. Habría que recalcar que estas fueron las primeras elecciones en España donde las mujeres pudieron votar. Algunos opinan que las mujeres tenían cierta afiliación a la Iglesia y por eso decidieron votar a los partidos de derecha. Ese mismo noviembre de 1933 empieza la etapa de la República que llamamos el bienio de derechas. Algunos historiadores han bautizado este bienio como el bienio negro o bienio rectificador. ¿Y por qué? Porque básicamente este gobierno de la República lo que se dedica es a anular y echar para atrás todas las reformas que se habían propuesto durante los primeros periodos de la República, lo cual supone un retroceso enorme. A raíz de esto se crea la denominada Alianza Obrera. Es un pacto alcanzado por distintas fuerzas obreras para hacer frente a las medidas contrarrevolucionarias del gobierno derechista. Las leyes fueron unas veces suspendidas y otras rechazadas. Fue el caso, por ejemplo, de la cuestión religiosa, en la cual las Cortes decidieron aprobar presupuestos dedicados al mantenimiento del clero. En un ambiente cada vez más tenso y bajo la influencia del ascenso de los fascismos en Europa y el incremento del paro en España, la CEDA reclamó su entrada en el gobierno de manera oficial, ya que hasta entonces no se había producido. Alcalá Zamora, presidente de la República, había procurado facilitar la permanencia de gobiernos moderados y centristas en el poder ejecutivo y había mostrado además su desconfianza ante la actitud tan ambigua de la CEDA, que se resistía a reconocer expresamente su aceptación de la República y de la Constitución de 1931. En 1934, el gobierno aprueba la Ley de Amnistía. ¿Y en qué consta esta Ley de Amnistía? Pues, por ejemplo, de excarcelar a todos aquellos que formaron parte del golpe de Estado fallido de 1932. Acordaros, la Sanjurjada. Esto provoca un cierto descontento entre los bandos de izquierdas. El presidente del gobierno de la República, Niceto Alcalá Zamora, se ve obligado a aceptar finalmente un gobierno encabezado por la CEDA y otros radicales de derecha, debido a que gran parte del Parlamento estaba formado efectivamente por miembros de la derecha. Ante la subida de poder de la CEDA, entre el 5 y el 19 de octubre se da lo que llamamos la Revolución de 1934. La Revolución de 1934 fue un movimiento de insurrección propiciado por la izquierda, que reacciona ante la subida del poder de la CEDA. Los focos revolucionarios más importantes fueron Asturias y Cataluña. En respuesta, el gobierno reaccionó enviando tropas para controlar esta sublevación. El general encargado de dirigir tal represión no fue ni más ni menos que Francisco Franco. Franco dirigió una intervención militar extremadamente dura. Se calcula que hubo entre unos 1.000 y unos 1.300 muertos. Podríamos ver en la Revolución de 1934 un preludio de la Guerra Civil Española. Estas fueron algunas de las consecuencias de la Revolución de 1934. En 1935 sucede lo que conocemos como el escándalo de Estraperlo. Básicamente es un escándalo de corrupción que implica a los más altos cargos de los partidos derechistas. Este escándalo supuso finalmente la crisis que acabaría con el gobierno de derechas de la República. En febrero de 1936 se vuelven a convocar elecciones y esta vez los ganadores son el Frente Popular,
una amplia coalición de grupos de izquierdas, republicanos, socialistas y comunistas. Los grupos de extrema derecha y izquierdas están cada vez más inquietos entre ellos. Manuel Azaña es nombrado jefe del gobierno, aunque solamente duró 3 meses. Aún así, durante su nombramiento, él intentó recuperar la política reformista del bienio de izquierdas. Hay que recalcar que durante este periodo se liberan los prisioneros de la Revolución de 1934 y se devuelve el Estatut de Autonomía a Cataluña. En un clima creciente de conflictos, la primavera de 1936 es una estación sumamente trágica, pues está llena de atentados y bombas por parte de los sectores más radicales, y estamos hablando tanto de anarquistas como los falangistas. Pero para entonces, una insurrección militar llevaba meses planeándose. Los militares más extremistas fueron separados de sus altos cargos en el ejército y aún así continuaron adelante con su plan. Hay que resaltar algunos de los militares claves en esta conspiración. Primeramente, tenemos al general Mola. Este se encargó de buscar apoyo político y dirigir la conspiración. Por otro lado, tenemos al general Sanjurjo, el líder del intento fallido de golpe de Estado de 1932. El general Sanjurjo estaba destinado a encabezar esta sublevación. Por último y no menos importante, tenemos al general Franco. Franco se pondría al frente del ejército de África, el cual supondría una fuerza clave en el éxito del alzamiento militar. Aunque este alzamiento militar llevó meses de preparación, tenemos que prestar especial atención a los acontecimientos del 12 de julio de 1936. En estas fechas es asesinado el teniente José Castillo, militante socialista y miembro de la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto era el cuerpo policial de la Segunda República Española. Se cree que José Castillo fue asesinado por extremistas de derecha. En respuesta, varios compañeros de Castillo formaron un grupo con la finalidad de vengar el asesinato de su compañero. Estos secuestraron y asesinaron a José Calvo Sotelo, líder de Renovación Española, un grupo derechista y monárquico. El asesinato de este líder derechista aceleró el proceso de conspiración e hizo que algunos dubitativos, como se cree que el mismo Franco, aceptaran definitivamente participar en el golpe de Estado. El alzamiento militar se dio a cabo el 17 de julio de 1936 en Marruecos, aunque al día siguiente esta ya era una realidad para toda la península. Sanjurjo, el cual estaba exiliado en Portugal y se disponía a volar hacia España, sufre casualmente un accidente de avión. Esto despejó el camino de Franco hacia la jefatura del bando sublevado. Se cree que el gobierno de la República no valoró con la suficiente gravedad este alzamiento militar y precisamente con este golpe de Estado es cuando España se divide en dos y empieza la Guerra Civil Española. Y eso es todo. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Si tenéis cualquier duda me la podéis poner en comentarios y yo os contestaré lo más rápido que pueda. En el siguiente vídeo os explicaré el desarrollo de la Guerra Civil Española. Hasta el siguiente vídeo.